Hablar de lo que es el instrumento constitutivo de la sociedad y cómo es el trámite de constitución de una sociedad. Cómo pasamos de la idea o de la voluntad que tienen una o más personas de constituir una sociedad a efectivamente hacer la realidad a esa sociedad. En la primera parte del programa, les pide el programa hablar de las teorías relacionadas con el acto constitutivo de la sociedad. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a las diferentes teorías que se han venido tomando hasta la que rige actualmente, lo que nosotros tomamos que la sociedad es un contrato plurilateral de organización y personificante, como hemos visto. Existen teorías que al acto constitutivo lo toman como un contrato bilateral, hay otros que nos hablan de unilateralidades de todos los socios, y la que básicamente nosotros toman todos los autores, esto casi sin discusión, es la teoría de que la sociedad es un contrato plurilateral, organizativo y personificante. ¿Qué implica esto? Que es un contrato plurilateral de organización y personificante. Habíamos dicho que da lugar a una persona jurídica, que el tema de la organización es lo principal, y el tema de que es un contrato plurilateral ya vamos a ver que tiene especiales corolarios o especiales derivaciones en materia de nulidades, sobre todo cuando estudiamos la bolilla de nulidades, pero también en materia de resolución. No se aplica lo que es la resolución de incumplimiento propia de los contratos de cambio, sino que dicha excepción no tiene lugar, lo que es la excepción de incumplimiento, el pacto comisorio, la resolución por incumplimiento, la excepción de incumplimiento, todos esos institutos jurídicos no se aplican en este tipo de contratos plurilaterales. Contrato plurilateral, ya hemos visto, la parte satisface su interés no en la prestación que le hace la contraparte, sino en el desarrollo de una actividad común, en el desenvolvimiento de una actividad común. En cuanto a la sociedad como contrato y como forma, nosotros vamos a estudiar ahora en la bolilla, yo voy a utilizar como sinónimo hablar de acto constitutivo y de instrumento constitutivo, si bien técnicamente no son lo mismo, una cosa es el acto jurídico, otra cosa es el instrumento, donde consta eso. Hay que tener presente que podemos leer en los distintos autores y escuchar distinta terminología: acto constitutivo, instrumento constitutivo, contrato social, estatuto, contrato de constitución, etc. Lo más correcto dentro de todo sería hablar de acto constitutivo, sobre todo de instrumento constitutivo. Cuando hablamos de el instrumento, o sea, el documento en el cual se va a plasmar el contrato social, ya hemos visto su naturaleza: es un contrato y sus características, un contrato plurilateral de organización y personificante. En cuanto a la forma, nos vamos a ir al artículo 4 de la Ley de Sociedades, que nos dice: el contrato por el cual se constituye o modifique una sociedad se otorgará por instrumento público o privado. Esa es la regla en principio, la libertad de formas. La única diferencia va a estar en el artículo 165, en materia de sociedades anónimas. Nos dice: la sociedad se constituye por instrumento público y por acto único o por suscripción pública. Esa va a ser la única diferencia. Las sociedades anónimas requieren instrumento público, en el resto basta instrumento público o privado. Se discute, ya vamos a ver qué significa esto de instrumento público, porque habla de instrumento público, no de escritura pública, pero ya lo vamos a ver cuando estudiemos mejor sociedades anónimas, la constitución de sociedades anónimas. ¿Qué es lo importante para seguir avanzando con el instrumento constitutivo? Esto lo van a ver bien, sobre todo cuando vayan a la página web de Inspección de Personas Jurídicas. Van a poder ver cómo en los distintos modelos que aparecen ahí, modelos de instrumentos tipo, por así decirlo, aparecen bien detallados lo que yo les voy a decir a continuación ahora desde un punto de vista conceptual. Desde un punto de vista conceptual, en el instrumento constitutivo, que es un solo instrumento, un solo documento, podemos encontrar dos cuestiones distintas: lo que es el contrato social, que es el documento en donde se encuentran los datos generales de los socios, los datos fundacionales, por así decirlo, y por otro lado vamos a encontrar el estatuto,
que es la parte del documento en donde vamos a encontrar las normas de funcionamiento interno de la sociedad, la estructura normativa de la sociedad. Cómo van a estar todas las cuestiones relacionadas al funcionamiento de los órganos de la sociedad. Tanto el contrato social como el estatuto social, ambos componen el acto constitutivo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces la terminología podemos hablar en algún momento de contrato social, en otros casos de estatuto. La idea es siempre hablar de instrumento constitutivo. Instrumento constitutivo contiene ambas cuestiones. Pueden ustedes ver en algún ejemplo algún instrumento constitutivo en donde las dos cosas estén unidas y no puede encontrarse una separación, sino que estén todos los artículos seguidos en el mismo instrumento y no se separe la parte fundacional o contrato social de la parte estatutaria o la parte normativa o organizativa de la sociedad propiamente hablando. Eso puede pasar, no importa, no hay una forma específica, obligatoria, salvo los modelos de tipo de inspección de personas jurídicas acá en Córdoba, no hay una forma específica. Lo importante es que el contrato de sociedad se adopte la forma que establece la ley, el artículo 4 y el artículo 165, y contenga los elementos correspondientes al contrato de sociedad, que es lo que que están establecidos en el artículo 11 y es lo que vamos a estudiar en detalle a continuación. El artículo, antes de entrar en el análisis del artículo 11 y de los elementos que integran el contrato de sociedad, es importante dar el concepto de lo que es un reglamento, que es otra palabrita que por ahí está en el programa. Un reglamento es un documento complementario del instrumento constitutivo. No es el instrumento constitutivo, sino que es un documento complementario que tiene por objeto estipular las reglas de funcionamiento de los órganos internos de la sociedad o de cualquier funcionamiento interno que quiera tener la sociedad. Si lo comparamos con lo que hablamos en la clase pasada, vendría a ser, en cierta manera, el elemento objetivo del órgano, el reglamento. Podemos hablar del reglamento del órgano de gobierno, del reglamento del órgano de administración, del reglamento de lo que uno quiera regular que funcione dentro de la sociedad. Lo que sí, para que tenga oponibilidad frente a terceros, lo vamos a tener que escribir de la misma manera que el instrumento constitutivo. Por eso puede pasar que algunas veces uno inscriba un instrumento constitutivo y aparte los reglamentos de la sociedad. No son obligatorios los reglamentos, es algo completamente facultativo. Se puede dar o no se puede dar. Como contrato, la sociedad tiene un contenido, por lo menos la ley exige que el contrato de sociedad tenga un contenido. Eso está estipulado en el artículo 11 de la Ley de Sociedades, que regula cuál debe ser el contenido del instrumento constitutivo. Dentro del artículo 11 van a ver que todos los libros distinguen entre elementos esenciales, tipificantes y no tipificantes. Los elementos no tipificantes son aquellos que son comunes a toda sociedad, sin importar el tipo que se asume. Los elementos tipificantes, por el contrario, son aquellos que son propios de una sociedad, hacen al tipo social. Ejemplo, en las sociedades anónimas, que el capital se represente en acciones. En las SRL, que el capital se divida en cuotas. Le hago esta diferenciación porque no es lo mismo representar el capital que dividir el capital, ya lo vamos a ver cuando estudiemos esos tipos sociales específicamente. Otro elemento tipificante, por ejemplo, que en las sociedades anónimas el órgano de administración se llama directorio. En las SRL un elemento tipificante es que el órgano de administración se llama gerencia. En las sociedades anónimas otro elemento tipificante es que el órgano de gobierno se llama asamblea. En las SRL hay una mayor libertad contractual para estipular cómo se llama y cómo funciona el órgano de gobierno. Ya lo vamos a ver bien. Me interesa que sepamos diferenciar ahora elementos esenciales tipificantes y elementos esenciales no tipificantes. Vamos a leer el artículo 11 para que quede ya leído. El instrumento de constitución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad, 1.
El nombre, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. Esto lo relacionemos con los artículos 27, 30, 31, 133, 28 y 29. Número 2. La razón social o la denominación y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscrita por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Tercero, la designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado. Es muy importante este artículo y este inciso y la relación que tiene con los artículos 58, 94, inciso 4 y 18. Esto es importante que lo anoten, ya vamos a ver por qué. Cuarto, el capital social, que deberá ser expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo. Ya vamos a ver qué significa esto de integrado. Este inciso también lo relacionemos con el artículo 53, 68, 71, 202 y 224. Número 5. El plazo de duración, que debe ser determinado. Número 6. La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de los socios. 7. Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé solo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa. 8. Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros. 9. Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Los incisos 6 a 9 son enunciaciones de carácter general. Yo, si no establezco cómo van a funcionar, si no completo el contenido del contrato social con todo lo que me exigen en esos incisos, no importa, me voy a ir a las normas supletorias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase pasada de lo que eran las normas imperativas, las normas del estatuto y las normas supletorias? Bueno, hay cuestiones que la ley ya regula, que no hace falta que yo la regule en el estatuto. Cada cuánto se reúne el directorio, por ejemplo. La regulación de las sociedades anónimas en la ley de sociedades me dice que por lo menos cada 3 meses. Yo podría establecer otro tipo de regulación en el estatuto, sí, pero si no pongo nada, me voy a regir por lo que dice la parte correspondiente de la ley de sociedades. Lo que sí voy a tener que estipular en el instrumento constitutivo van a ser quiénes van a ser los integrantes del primer órgano de administración de la sociedad. ¿Por qué? Porque al momento de yo constituir la sociedad, voy a tener que tener a las personas que van a ser las encargadas de llevar adelante el trámite constitutivo, hasta que la sociedad pueda después designar otros administradores vencido el plazo que tengan los primeros. Pero siempre el primer grupo de administradores lo voy a tener que designar. A continuación vamos a ir, yo los he leído, vamos a ir desmenuzando cada uno de los incisos del artículo 11 o cada uno de los elementos necesarios para la constitución de la sociedad, o que debe reunir el instrumento constitutivo. El primero de ellos es la individualización de los socios. La ley me exige toda una serie de datos relacionados con los socios. ¿Por qué me exige estos datos? Bueno, uno de los datos que me va a exigir va a ser la edad, porque solo va a poder constituir sociedades aquella persona que tenga capacidad de derecho. Hay algunas cuestiones relacionadas con la capacidad de los menores que no nos vamos a meter. Sí, vamos a decir lo siguiente: para poder constituir una sociedad se entiende que el socio o quien pretende ser socio debe tener capacidad de disponer de sus bienes. Una constitución de la sociedad implica un acto de disposición. Por eso es lo que se requiere. Y esta cuestión de individualizar a los socios también es importante a los efectos de determinar quiénes no pueden ser socios de una sociedad. Por ejemplo, aquellas personas que se encuentren fallidas, se encuentren
sujetos de una quiebra o se encuentran inhabilitados para ejercer el comercio o privados de su libertad, no podrían en principio constituir una sociedad. También, por ejemplo, quienes no pueden ejercer el comercio, pensemos en un escribano, por ejemplo, no podría constituir una sociedad. Un juez, en principio, se podría discutir, pero yo entiendo que no puede constituir una sociedad comercial un juez a los efectos de llevar a cabo actividades comerciales con esa sociedad. Para eso es importante saber, tener en cuenta todos esos datos que me pide el inciso 1 del artículo 11. En cuanto a la razón social, que es el segundo inciso, la razón social o la denominación social, nos dice el inciso. Básicamente el nombre de la sociedad. ¿Es lo mismo razón social que denominación? No, no es lo mismo. La razón social es solo para las sociedades personalistas. La denominación, por el contrario, va a ser para todas las sociedades, para todas las restantes sociedades. Y podemos tener denominación subjetiva y objetiva. La razón social, ¿por qué diferenciamos la razón social de la denominación social? Esto sale en todos los libros. La razón social implica colocar dentro del nombre de la sociedad el nombre de todos los socios o de alguno de los socios, o de uno o algunos de los socios. Tenemos una sociedad, por ejemplo, un ejemplo, tenemos una sociedad personalista de 3 personas, Juan Pérez, Florencia Pérez y María Pérez. Una razón social o posibilidades de razón social de esa sociedad. Puede ser Juan Pérez, Florencia Pérez, María Pérez, sociedad colectiva. Esa es una forma de razón social. La otra podría ser Juan Pérez y compañía, sociedad colectiva. Y la otra podría ser Juan Pérez, Florencia Pérez y compañía, sociedad colectiva. Siempre con el aditamento del tipo de sociedad de que se trate. Pero eso vendrían a ser los ejemplos de razón social. En el nombre de la sociedad incluimos el nombre de los socios. ¿Por qué es importante esta cuestión? Porque la idea es proteger a los terceros. Los terceros se vinculan con esa sociedad porque ven en el nombre de la sociedad el nombre de las personas que ellos conocen, de los socios. La denominación social, por el contrario, es para los restantes tipos de sociedad. El ejemplo más común es la denominación objetiva, de fantasía. Pensemos Philips Argentina, sociedad anónima. Pensemos Anteojito, sociedad anónima. Pensemos Claro Argentina, sociedad anónima. Esos son ejemplos de denominaciones objetivas. Denominaciones subjetivas son, por ejemplo, Benito Rollo e Hijos, sociedad anónima. Carlos Alberto Escholles, sociedad anónima. Implican el nombre de una persona dentro de la sociedad, pero esa persona puede ser socio o no socio, o puede haber quedado, el ejemplo Benito Rollo e Hijos. Benito Rollo se murió en 1940, no sé, por ahí, pero se mantiene el nombre de esa persona, pues yo estoy contratando con una sociedad anónima, no me interesa la persona de los socios. El nombre social es distinto a lo que es el nombre comercial o la denominación comercial. ¿Qué es la denominación o nombre comercial? Es lo que es un elemento integrante del fondo de comercio. Que es otra cosa distinto de la marca. La marca es el nombre comercial o una determinada denominación que ha sido registrada ante el INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Y la marca puede ser un nombre, un conjunto de letras, un conjunto de símbolos o un símbolo solo. Todo eso puede implicar una marca. No vamos a dar ejemplos porque creo yo que el concepto de marca ustedes lo tienen. Lo importante es saber el concepto de es marca porque es marca registrada. Y vamos a dar el siguiente ejemplo. Pensemos en un kiosco, en donde el titular de ese kiosco no es una persona física, sino que es una sociedad. Ahí tenemos una sociedad que es la dueña del inmueble o alquilado el inmueble, se vincula con los proveedores, etc.
y ha determinado como sede social ese lugar. Vamos a tener una sociedad que supongamos se llama JBH, Sociedad Anónima. El nombre del establecimiento se llama Kiosco Julio, de Julio Benito, no sé, un apellido con H, el que ustedes imaginen. Vamos a tener un nombre comercial que es Kiosco Julio, que no es una marca registrada, salvo que esa persona o esa sociedad quieran ir ante el INPI a registrar como marca registrada con el logo o con lo que tuviere o solamente el nombre Kiosco Julio. Vamos a tener Kiosco Julio marca, si lo registramos. Si no, tenemos Kiosco Julio denominación comercial. Si esa sociedad quiere transferir ese fondo de comercio a un tercero, a otra sociedad, a un particular, va a tener que transferir ese nombre, Kiosco Julio, y va a después tener JBH Sociedad Anónima, que va a ser el nombre de la sociedad. ¿Cuáles son los límites para el nombre de la sociedad? Y los límites, primero, quien va a determinar el nombre de la sociedad van a ser los socios, pero por supuesto va a estar sujeto al control de la autoridad de constitución, la autoridad de contralor, quien va a controlar el trámite del instrumento constitutivo. Y puede ser que esta autoridad administrativa, mejor dicho, esta autoridad de policía societaria, para hablar más técnicamente, esta autoridad de contralor pueda denegar el nombre o pedirle a los socios constituyentes que cambien el nombre por cuestiones de homonimia, porque ya hay una sociedad con ese mismo nombre, o por cuestiones relacionadas con el fraude o con la confusión, etc. Yo no podría, por ejemplo, yo no podría constituir una sociedad que llame Marcelo Tinelli Sociedad Anónima, por ejemplo, o Alberto Fernández Sociedad Anónima, o vamos a matar judíos o salgamos a matar a los chinos SRL. Son todas cuestiones que estarían incitando a la violencia o generando un fraude o una confusión, etcétera, que seguramente esos nombres no serían admisibles. Pero después de eso no hay ningún otro límite. Hay completa libertad para que los socios puedan, en el instrumento constitutivo, establecer, otorgarle a la sociedad el nombre que quieran. Importante separar razón social de denominación, que puede ser subjetiva o objetiva, y diferenciar el concepto de nombre social con el concepto de nombre comercial o marca. Por ejemplo, cuando nosotros tengamos que demandar a una persona, siempre vamos a demandar al nombre de esa persona, sin importar si es titular de uno o varios nombres comerciales, de uno o varias marcas. Este es un tema no menor cuando ustedes tienen que plantear un juicio, por ejemplo. Saben de ese kiosco, lo único que saben es que kiosco Julio y que lo atiende un tal Julio. Bueno, van a tener que averiguar si el empresario detrás de esa empresa es una persona física o una persona jurídica. Si es una persona jurídica, averiguarle el nombre a esa persona jurídica, en este caso a una sociedad. El ejemplo que estamos dando. El otro elemento que sigue en el artículo 11 es el domicilio. Acá el artículo 11 nos habla de dos cuestiones, de domicilio y sede, que son dos cuestiones distintas. El domicilio, ya hemos dicho antes que como persona la sociedad tiene un domicilio. Toda persona, ya no existe más la diferenciación que existía antes con el Código de Vélez entre domicilio legal y domicilio real. Pero nosotros podemos decir que el domicilio es el lugar donde la sociedad va a desempeñar sus actividades. Un concepto un poco genérico a propósito. Una cosa es el domicilio de la sociedad, que va a ser la sede de la sociedad, y otra cosa es el domicilio social. Puede parecer confuso, los libros lo explican bien. La ley habla cuando la ley habla de domicilio social, está hablando del domicilio jurisdicción. Esto es, la jurisdicción del registro público a donde se va a inscribir una sociedad. Eso es el domicilio social. Distinto de lo que es la sede social, que es el lugar en donde se va a fijar la administración de la sociedad. Y ese sería, los términos del Código Civil, el domicilio de la sociedad. La sede social va a ser la calle y el número.
Irigoyen 427, primero B. Ese va a ser el domicilio legal de la sociedad, esa va a ser la sede social de la sociedad. El domicilio va a ser Córdoba, la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba, porque ese es el ámbito de jurisdicción que tiene el registro público de comercio que es correspondiente a la provincia de Córdoba. Si lo hacemos en Capital Federal, va a ser la autoridad de Contralor va a ser la Inspección General de Justicia y el domicilio va a ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sede social será Talcahuano 427, décimo A, por ejemplo. Sede social es calle y número, domicilio es jurisdicción. Es importante tener esa diferenciación. El domicilio de la sede social siempre va a ser única, por más de que la sociedad tenga distintas oficinas. Eso no importa. Los socios van a tener que establecer un solo lugar en donde establezcamos la sede social y donde efectivamente van a funcionar los órganos sociales. En el ejemplo más fácil de las sociedades anónimas, en la sede social va a funcionar el directorio y va a funcionar la asamblea de socios. Por más de, yo puedo tener mi sede social en el centro y puedo tener la fábrica o puedo tener un depósito afuera de la circunvalación o en Barrio Matienzo o donde a mí se me ocurra, o puedo tener la fábrica, no sé, camino al aeropuerto o donde se me ocurra, y puedo tener el domicilio en un departamento en el centro, la sede social en un departamento en el centro. Eso no hay ningún inconveniente. Es más, la sede social no necesariamente tiene que ser un inmueble a nombre de la sociedad, puede ser un inmueble alquilado, puede ser la casa de alguno de los socios, no hay ningún problema. Lo que me exige la ley es que haya una sede social. ¿Cuál es la idea? Toda notificación que se remita a la sede social se va a entender como remitida a la sociedad y por ende va a quedar notificada la sociedad. ¿Cómo se decide o cómo se designa la sede social? ¿Cómo se establece la sede social? El artículo 11 no es lo más claro del mundo al establecerlo. Tenemos tres formas de establecer la sede social. Una, como si fuera una cláusula más dentro del instrumento constitutivo. Es decir, artículo 4 del instrumento constitutivo, sede social. La sede social es Hipólito Yrigoyen 527, planta baja. Esa es una forma. La otra forma es en el marco del instrumento constitutivo, pero por una cláusula separada. Y la tercera forma es una petición por separada suscripta por los administradores que también se tiene que inscribir. Siempre la sede social se tiene que inscribir, ya sea que forme parte del instrumento constitutivo, como una cláusula más, que forme parte del instrumento constitutivo, pero como una cláusula separada, o que sea a través de una petición por separado. Esas son las tres formas de designar la sede social. En todos los casos lo tenemos que inscribir conjuntamente con el instrumento constitutivo para que quede inscripto en el registro público de comercio. ¿Cuál es la idea? Como dijimos, proteger a los terceros. ¿Por qué le hago estas tres diferenciaciones de cómo establecer la sede social? Porque si yo a la sede social le establezco como una cláusula más del instrumento constitutivo, cada vez que yo quiera cambiar la sede social voy a tener que modificar el contrato, voy a tener que modificar el instrumento constitutivo y eso es un embrollo, por así decirlo. Lleva muchos pasos. En cambio, si fuera nada más que constituido como una petición por separado del órgano de administración o como formando parte del instrumento constitutivo pero en una cláusula separada del mismo, en esos casos lo único que me va a bastar es una decisión del órgano de administración e ir al registro público e inscribir el cambio de sede social. Es mucho más simple eso que el trámite de modificar el contrato que me va a implicar hacer publicaciones en el boletín oficial, resoluciones de los órganos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho más lento y mucho más costoso. Y un cambio de una sede social a lo mejor es algo práctico. Se me venció el contrato de alquiler que tenía en tal lugar y decido mudar la sede social
a otro domicilio y voy a tener que modificar la sede social. Hasta tanto no se inscriba la modificación, va a quedar como válida cualquier notificación que se me haga a la sede social vieja. Entonces es un tema no menor este tipo de cuestiones. El concepto de sede social lo vamos a diferenciar de tres conceptos. Lo vamos a diferenciar del concepto de establecimiento, del concepto de sucursal y del concepto de filial. El concepto de establecimiento ya algo hemos hablado cuando hablábamos de sociedad. El establecimiento es la unidad de producción. No es algo distinto de la sociedad del establecimiento. Y una sociedad puede tener varios establecimientos. Lo que no puede tener son varias sedes, va a tener una sola sede. Y un establecimiento, acuérdense, no es una cuestión física, no es una cuestión, inmobiliaria. Podemos tener un establecimiento, puede ser un taxi. Si yo soy una persona, supongamos una empresa de taxis, una empresa de servicio de transporte de pasajeros, de taxis, tengo varios taxis a nombre de una sociedad, pueden tener distintos establecimientos. A lo mejor la sede social es un departamento que yo alquilo. Tranquilamente podría darse ese supuesto. Cada trabajador vamos a ver que se va a vincular con los establecimientos. Por eso la noción de establecimiento no es un tema menor, y no es un tema menor saber diferenciar el concepto de establecimiento del concepto de sociedad, del concepto de sede social. Yo puedo tener varios establecimientos y, como les digo, una sede social. Siempre va a tener una sede social. El concepto de sucursal. La sucursal no es una sociedad distinta, ni es un domicilio distinto de la sociedad, ni es otra sede de la sociedad, ni nada que se le parezca. Una sucursal lo único que es una descentralización administrativa de la sociedad. No implica una independencia jurídica. La sucursal no es algo distinto de el resto de la sociedad, sino que es una descentralización administrativa de la sociedad, que adquiere el nombre de sucursal porque algunas leyes, como por ejemplo la ley de seguros, le da algunos efectos específicos a las obligaciones que se adquieren en una determinada sucursal respecto del resto. También las normas financieras, por ejemplo, es muy común hablar de la sucursal tanto, del banco tanto, de la sucursal tanto, del banco tanto. Hace las veces de domicilio especial una sucursal, pero lo importante es que no tiene independencia jurídica la sucursal. No tiene independencia jurídica, es la misma sociedad, nada más que es una descentralización administrativa. ¿Qué es importante con la sucursal? Que tiene reflejo en lo que estamos hablando, por lo cual es importante tenerlo en cuenta, que constituir una sucursal, si nosotros queremos constituir una sucursal en la provincia de Córdoba, vamos a tener que inscribirla en el Registro Público de Comercio. Si ustedes, navegando por internet en la página de inspección de personas jurídicas, ven trámites ante el registro público, uno de los trámites ante el registro público que está dentro de las actividades correspondientes a la bolilla es los requisitos necesarios para inscribir una sucursal. Una sociedad decide abrir una sucursal en Córdoba. Bueno, esa inscripción hay que inscribirla, valga la redundancia, esa decisión hay que inscribirla en el Registro Público de Comercio. Nada más que para que opere como un domicilio especial para determinadas cuestiones, seguros, cuestiones financieras, nada más que eso. Pero es la misma sociedad, eso es lo importante. No hay independencia jurídica, solo hay una descentralización administrativa. Por el contrario, en el caso de la filial, sí estamos hablando de una persona jurídica distinta. Es muy común hablar de una filial y una casa matriz, por ejemplo, en materia de bancos. Bueno, ahí no estamos hablando de sucursales, sino que estamos hablando de una persona jurídica que sí tiene alguna relación con la casa matriz, pero tanto la filial como la casa matriz tienen independencia jurídica, son personas jurídicas completamente distintas. Sí puede ocurrir que la casa matriz sea una de las socias constitutivas de la filial, pero nada más que eso, son dos cuestiones distintas.
Son dos personas jurídicas distintas. El otro elemento importante tener en cuenta en la sociedad, en el instrumento constitutivo, en el contenido del instrumento constitutivo, es el objeto social. Primera cuestión a diferenciar el concepto de objeto social del objeto del contrato de sociedad. El contrato de sociedad, como todo contrato, tiene un objeto. El objeto de los contratos, ¿qué es? El conjunto de prestaciones a los cuales las partes se obligan, el programa prestacional, que así le llaman a algunos autores de contratos. El objeto del contrato de sociedad es la realización de aportes, básicamente. El objeto social, eso es el objeto del contrato de sociedad. Las obligaciones las prestaciones a las que se obligan los socios. El objeto social, por el contrario, viene a ser la categoría o conjunto de actos que se propone realizar la sociedad para lograr su fin. Algunos autores le llaman el ámbito de actividades económicas en el cual la sociedad se propone llevar a cabo su cometido. Nietzsche les habla un poco habla de ese concepto, habla de categoría o conjuntos categoría o conjuntos de actos que se propone realizar la sociedad. Es importante que diferenciemos el concepto de objeto social, que es un concepto estático, del concepto de actividad social. La actividad social es el ejercicio efectivo de los actos llevados a cabo por la sociedad. El ejercicio efectivo de los actos consignados en el objeto social. Esa es la actividad de la sociedad, es un dato empírico. El objeto social es un dato normativo. ¿Para qué me va a servir el objeto social como dato normativo? Lo que yo les decía, lo comparemos con el artículo 58, lo comparemos con el artículo 94, inciso 4, lo comparemos con el artículo 19 de la sociedad. Por ejemplo, una sociedad cuando cumple su objeto va a tener que disolverse y liquidarse. O todos aquellos actos que sean notoriamente extraños al objeto social no se lo voy a poder imputar a la sociedad, sino que va a quedar como esos actos van a ser imputados a la persona del representante que los llevó a cabo. Ya vamos a ver cuando veamos bien el artículo 58. Es importante que sepamos diferenciar objeto social de actividad social. El objeto es un dato normativo, un concepto estático y abstracto, el ámbito de actividades económicas que quiere realizar la sociedad. La actividad de la sociedad es el ejercicio efectivo de actos por la sociedad en su funcionamiento. ¿Qué requisitos me exige la norma en relación al objeto? El objeto tiene que ser preciso, determinado, posible y lícito. Esos son los 4 requisitos del objeto social. ¿Por qué tiene que ser lícito? Porque una sociedad con objeto ilícito, el ejemplo más común, la sociedad de sicariato, yo constituyo con otra persona una sociedad para salir a matar personas. Esa sociedad es completamente ilícita, por supuesto es un ejemplo de laboratorio, no va a existir nunca, pero nunca podría traspasar el examen que le realice la autoridad de contralor, porque el objeto es ilícito. Yo no puedo constituir una sociedad para eso, con esa propuesta de realización de actividades, por ende, no pasaría el tamiz de control del órgano de policía societaria. Tiene que ser determinado. ¿Qué significa que sea determinado? Que yo tengo que establecer claramente cuáles son las actividades a las que se va a dedicar la sociedad. No tengo que poner todos los actos que va a realizar en su vida la sociedad porque es imposible. Tendría que hablar de la sociedad va a comprar lapiceras, comprar una silla para que se puedan sentar los empleados, comprar computadoras, comprar impresoras, comprar toner, comprar papel, etc. Yo no voy a poner toda esa enumeración de actividades o de actos que haya que realizar en el marco del objeto social, del artículo correspondiente al objeto social en el contenido, pero sí voy a tener que poner las actividades económicas, la rama del mercado
y las actividades que se engloban en esa rama del mercado a la cual yo me voy a dedicar como sociedad. El objeto puede ser único o múltiple. Único es cuando me dedico a una sola rama del mercado, múltiple es cuando me dedico a varias ramas del mercado. Ejemplo, voy a realizar negocios industriales y negocios informáticos. Me voy a dedicar a inventar, mejor dicho, a la compraventa, confección, reparación de muebles, y me voy a dedicar al mismo tiempo al diseño y a la, no sé, al diseño y a la comercialización de renders y de, no sé, espacios de arquitectura o programas de arquitectura o lo que fuere. Se me están ocurriendo ejemplos, ahora no tengo ningún ejemplo preparado. Ese sería un objeto múltiple, varias ramas de actividades. Un objeto único sería uno solo de ellos. ¿Dónde van a encontrar? Esto sale en todos los libros, no se preocupen. Cuando ustedes vean, metiéndose en el boletín oficial, a través de Google, ponen Constitución SA o Constitución SRL, le van a salir distintas sociedades que han tenido que publicar sus datos constitutivos, y ahí van a poder sacar claramente ejemplos de objetos sociales que sí tienen que ser precisos y determinados, como yo les decía, y van a ver ahí las distintas ramas de actividades que digamos, que se pueden establecer como contenido del objeto social. Dijimos, el objeto social es importante, ¿por qué? Porque brinda protección a terceros, brinda seguridad, y lo vamos a vincular, como dijimos, con el artículo 58, con el 94, inciso 4, con el artículo 18 y con el artículo 19. El objeto social es importante que también tener bien claro los alcances del mismo, porque cualquier modificación que yo quiera hacer para modificar el objeto social lo voy a tener que hacer modificando el instrumento constitutivo, que también es un trámite no menor, que hay que hacerlo de acuerdo a las mayorías de cada tipo social de que se trate. A su vez, ese ámbito de actividades económicas que es el objeto social me va a determinar si los socios están haciendo o no competencia con su labor personal en relación a la sociedad. Por eso no es un tema menor que el objeto social sea preciso y determinado. El otro elemento que me pide el instrumento constitutivo es lo relacionado con el capital social y los aportes de los socios. El capital social, ya vamos a estudiar esto más en detalle, es básicamente el valor que se le atribuye al conjunto de los aportes de los socios al momento de constituirlo, al momento de constituir la sociedad. Es un valor atribuido al conjunto de aportes de los socios. Y el capital social, acuérdense esto, siempre es una cifra monetaria, o mejor, monetaria, dineraria, como quieran llamarle, una cifra de dinero establecida en pesos, en moneda argentina, y una cifra estática que se establece como una cláusula del instrumento constitutivo, que va a ser distinto del patrimonio. Ya vamos a entrar más en ese tema. Yo tengo que establecer el capital social. Vamos a ver que algunas sociedades tienen algún capital mínimo, una cifra mínima que uno tenga que poner, y voy a tener que establecer dentro del capital social cuáles han sido los aportes de los socios, qué ha aportado cada socio. Sin aportes no hay socios. Los aportes de los socios van a tener que establecerse en dinero, van a tener que enumerarse en dinero, y pueden consistir en la entrega a la sociedad de dinero o en la entrega de bienes en especie. Van a tener que tener un monto. Pueden ser obligaciones de dar o de hacer, ya lo vamos a ver, y yo puedo dar a la sociedad en propiedad o en uso y goce, pero voy a poder dar sumas de dinero, bienes en especie e incluso bienes intangibles, créditos, por ejemplo. Yo podría constituir una sociedad con un cheque o con una marca. Sí, lo que voy a tener que hacer es atribuirle un valor dinerario a ese cheque o a esa marca, para poder
la suma de mi aporte con la suma del aporte del resto de los socios, lo sumamos y eso me da el capital social de la sociedad. Capital social, dijimos, es el valor atribuido al conjunto de los aportes de los socios. Es un concepto, es una cifra estática y es un concepto jurídico, no tiene ningún correlativo económico. Representa el valor de los aportes que los socios le han dado al momento de constituir la sociedad. Técnicamente, si nos ponemos a ver desde el punto de vista contable, es algo que la sociedad le va a deber a los socios. Por eso es que siempre va a estar entre el debe y el haber, va a estar en el debe el capital social. Eso ya lo vamos a ver bien cuando veamos la bolilla de contabilidad. Funciones del capital social. El autor que más ha ingresado en este tema de las funciones del capital social ha sido Nissen. La doctrina, pero la posición de Nissen nosotros la estudiamos, pero es bastante polémica, eso se los quiero aclarar desde el vamos. La gran mayoría de los autores, por lo menos Royman, por ejemplo, Richard y Muñoz también reniegan bastante de el hincapié que hace Nissen en algunas cuestiones. Tradicionalmente al capital social se le asignan en la doctrina, de manera un poco dogmática, 3 tipos de funciones. Función de garantía, la función organizativa y la función de productividad. La función de productividad, ¿qué me dice? El capital social es una cifra de dinero que los socios le han dado a la sociedad al principio para que ésta pueda poner en marcha su funcionamiento. Esa es una noción. La función organizativa, ¿para qué me sirve el capital social? Bueno, de acuerdo a lo que han aportado cada uno de los socios, el capital social me va a permitir, determinar qué porcentaje de participación societaria tiene cada socio y ese porcentaje va a servir para determinar cuáles van a ser las utilidades que va a tener ese socio, o sea, los beneficios económicos. Cuando repartamos las ganancias de la sociedad, le van a corresponder a ese socio determinadas utilidades y esas utilidades van a ser de acuerdo al porcentaje que él aportó como capital social. Y también para soportar las pérdidas. El que más aportó, así como más gana, más pierde, más soporta las pérdidas. Esa sí es una función clara del capital social, la función organizativa. Y le diría yo que es la preponderante. La función de productividad puede ser al principio de la sociedad, pero es muy básico. Las sociedades, más que por el capital que tienen, valen por el plan de empresa que tienen. Yo puedo constituir una sociedad con 20 pesos si quiero o no. No debería tener ningún problema. Ya vamos a ver que hay toda una discusión al respecto. No debería tener ningún problema porque eventualmente si la sociedad tiene algún problema económico, si los socios no llevan a cabo si los socios y los administradores no llevan a cabo las conductas que tienen que llevar a cabo para no vulnerar a terceros, si hay algún tercero dañado, deberá responder la sociedad o deberán responder los administradores y los socios, pero al principio yo no tendría ningún problema, no debería tener ningún problema para constituir una sociedad con un capital en tales montos. Es más, en el derecho comparado el tema del capital social no es abordado como lo abordamos acá en la Argentina, propia de nuestra idiosincrasia, un montón de cuestiones que no vienen al tema. La función de garantía, que es el punto en el que más se lo critica Nissen, es la idea de que sostener que el capital social funciona como una garantía a los acreedores. Así como es una cifra que la sociedad le debe a los socios, Nissen dice es una cifra que siempre tiene que estar en la sociedad y de esa manera el capital social funciona como una garantía para los acreedores. Y como corolario de eso lleva, si funciona como una garantía para los acreedores, si yo me embarco en un determinado emprendimiento comercial, no puedo tener una sociedad que tenga un capital ínfimo al principio. Y ahí entramos en la idea o en la discusión respecto de los capitales mínimos y la relación entre el capital social y el objeto social, que no está en ninguna parte de la ley, pero Nissen la sostiene señalando que el capital social debe relacionarse con el objeto social porque tiene esa función de garantía frente a terceros. Entonces, yo podría
tratar de constituir una sociedad, pero si no reúne el capital mínimo, ¿a criterio de quién? Vaya uno a saber, a criterio del organismo de contralor. Si no reúne el capital mínimo a criterio del organismo de contralor, no podría constituir la sociedad. Tendría que modificar esa cláusula y aumentar el capital. ¿En cuánto? Vaya a lo que le dicen en el organismo de contralor. Algo que es completamente arbitrario, que no soluciona ningún problema, pero muchas veces se ha extendido como práctica en el quehacer societario. En Córdoba pasa también, que exigen capitales mínimos por radio pasillo, para así llamarlo, pero es algo que a mi juicio es improcedente, que la doctrina especialmente lo discute. Pero muchas veces entre discutir y cumplir con lo que a uno le piden para poder terminar el trámite de constitución de la sociedad, se opta por esto segundo, que es más rápido, en vez de estar discutiendo. Pero es algo que no debería pasar. Pero bueno, la discusión está abierta, no nos vamos a detener más en eso porque se nos va el tiempo. Siguiendo con el tema del capital social, importante diferenciar y no confundir en lo absoluto conceptos que son distintos, tales como el concepto de capital social y el concepto de patrimonio social. Capital social, habíamos dicho, es una cifra fija que está establecida en el estatuto social. El patrimonio es el conjunto de bienes de una persona. En el caso de la sociedad es el conjunto de bienes de la sociedad. Es un concepto por ende dinámico. Una persona puede ir adquiriendo más o menos bienes a lo largo de su vida. Entonces el patrimonio es algo que va a ir lógicamente fluctuando a lo largo de la vida de la sociedad. El único momento exacto en donde capital y patrimonio social van a coincidir van a ser en el instante mismo en que se constituya la sociedad, ¿no? Y se hagan efectivos los aportes. Después, todos aquellos bienes que hayan entrado a la sociedad los puede vender, los puede alquilar, puede realizar gastos. El capital social va a seguir siendo el mismo, pero el patrimonio a lo mejor se ha disminuido. Se ha disminuido, se han sacado créditos, se ha aumentado. Todas cuestiones, variaciones del patrimonio social que nada tienen que ver, que nada alteran el tema del patrimonio. Por eso la gran discusión en relación a esta función de garantía del capital social en la relación con el objeto, que a mi juicio no tendría por qué existir. Otro concepto, dijimos, capital social y patrimonio social, son dos cosas distintas. También tenemos que diferenciar el concepto de patrimonio neto. Patrimonio neto no es lo mismo que patrimonio. Patrimonio neto es un concepto contable. El patrimonio neto, ya lo vamos a ver en la bolilla de contabilidad, es igual al activo menos el pasivo. Vendría a ser el patrimonio neteado. Cualquier persona, cualquiera de ustedes que reciba un sueldo, ustedes van a tener su sueldo bruto y su sueldo neto. El sueldo neto, ¿cuál es? Es el sueldo bruto neteado de descuentos, por así decirlo. Por eso se llama sueldo neto. El sueldo de bolsillo, lo que efectivamente tienen en su bolsillo. El sueldo bruto, le sacaron todos los descuentos de la obra social, de la jubilación, etcétera, etcétera. Y les queda el sueldo neto. Bueno, un poco la idea de netear es de sacar los descuentos. El patrimonio neto más o menos nos sirve esa idea de netear el sueldo. El patrimonio neto es el activo menos el pasivo, van a ser todos los bienes que tenga la sociedad menos las deudas. Un concepto contable ya lo vamos a ver cuando veamos contabilidad, pero más o menos para que le quede la idea. Diferenciar también capital suscripto y capital integrado. Eso algo hemos mencionado hasta acá, corresponde a hacer esa diferenciación. Capital suscripto es aquel que los socios se obligan a hacer efectivo. Puede ser en dinero, como dijimos, pueden ser bienes en especie, pueden ser bienes intangibles. Y yo al capital lo voy a tener que suscribir siempre en un 100%. Es el capital que yo me obligo a entregar. El capital integrado, por el contrario, es el capital que efectivamente la sociedad, es el capital que efectivamente los socios entregan a la sociedad. Vamos a ver, o se los adelanto ya, los bienes en especie se tienen que integrar en un 100%. Los bienes en dinero no necesariamente, pueden ser en un 100%, pero no necesariamente. La ley me permite integrar hasta un 25%.
sí o sí es obligatorio que yo integre. Puedo integrar un 50%, puedo integrar un 70%, puedo integrar el 100% si yo quiero. No puedo integrar el 15%, por lo menos el 25%. Y el restante, el saldo, lo voy a tener 2 años desde la fecha de constitución de la sociedad para integrar ese capital suscripto no integrado todavía. Diferenciación entre capital suscripto y capital integrado está en todos los libros, así que en ese sentido no se preocupen. En materia de sociedades anónimas unipersonales, la ley me exige sí. Tenemos que tenemos que suscribir e integrar todo en el mismo acto. Por más de que sean en dinero, no voy a tener ese lapso de 2 años, sino que voy a tener que integrarlo todo en un mismo acto. Es la única particularidad que tiene la SAU en materia de capital social. Tiene un capital social mínimo y debe suscribirse e integrarse en un 100%. ¿Qué nombre reciben las participaciones societarias en relación a las distintas clases de sociedades? En materia de sociedades personalistas, las participaciones sociales se llaman partes de interés. En las SRL se llaman cuotas sociales y en las sociedades anónimas se llaman acciones. El capital social en las sociedades personalistas se divide en partes de interés, en las SRL se divide en cuotas sociales, en las sociedades anónimas se representan acciones. ¿Por qué hago esta diferenciación entre dividirse y representarse? Bueno, pues ya lo vamos a ver cuando veamos sociedades. Las acciones son un título representativo, o sea, se independizan del contrato del instrumento constitutivo. Voy a tener el instrumento constitutivo por acá, las acciones por acá. Por eso, las acciones, mejor dicho, el capital social en las sociedades anónimas se representa en acciones. Las acciones son un título representativo. Si yo les digo, acredíteme la calidad de socio, ustedes me pueden mostrar las acciones y son socios de la sociedad anónima. Si yo les pido, muéstrenme la calidad de socio de una sociedad personalista o de una sociedad de una SRL, ustedes me tienen que mostrar el instrumento constitutivo, porque no hay una diferenciación material, instrumental, entre las cuotas sociales y el contrato de sociedad. Las cuotas sociales son una alícuota en la que se divide el capital social, pero no tienen una identidad corpórea distinta del contrato social, como si pasa con las acciones, que son títulos representativos. Otro punto que nos habla el programa es la relación capital social objeto social. Ya hemos hablado un poco de ese tema y lo que postula Nietzsche en el respecto, en el debate doctrinario que se da. Está el concepto de lo que se llama la infracapitalización de las sociedades, que mucha gente la critica. Yo personalmente no la critico. Puede hablarse de infracapitalización originaria, que es la relación al principio, al momento de constitución de la sociedad, y hablar de infracapitalización derivada, que es la que tiene lugar mientras se desarrolla la vida de la sociedad, que a lo mejor quedó con un capital muy exiguo, o pensemos una sociedad constituida en los años 50, que tiene pesos, monedas nacional, bueno, australes, por ejemplo, constituida, que quedó completamente desfasada. La realidad se discute si tienen que ajustar o no el capital social. Bueno, discusión en la que no nos vamos a meter, pero me interesan los dos conceptos: infracapitalización originaria, infracapitalización derivada. Y más que hablar de infracapitalización, algunos autores, a mi juicio, más correctamente hablan de infrapatrimonialización, cuando el patrimonio de la sociedad no refleja lo que debería, o la relación patrimonio-objeto. Eso, a mi juicio, es algo más relevante en cuanto a la responsabilidad de los administradores que la cuestión del capital social. Pero bueno, la discusión está con que sepamos esos términos: infracapitalización originaria y derivada, infrapatrimonialización, que a mi juicio es un término más exacto. Estamos bien. Otro de los puntos que les exige el artículo 11 es el plazo de duración de la sociedad. Tenemos que establecer un plazo determinado y cierto, y no podemos decir, bueno, la sociedad tendrá como plazo de duración hasta que los socios se cansen, por ejemplo. Eso sería un plazo indeterminado y no es válido. El plazo tiene que estar claramente establecido, y al vencimiento del plazo de la sociedad vamos a entrar en una causal disolutoria. Eso ya lo vamos a ver
más en detalle. En principio, ese plazo de la sociedad empieza a contarse desde el momento de la registración de la sociedad. Si decimos la sociedad tendrá un plazo de duración de 99 años contado a partir de la fecha en que la sociedad se registró en el Registro Público de Comercio, no de la fecha en que se celebró el contrato social. Los otros puntos que trata el artículo 11 son la organización de los órganos, valga la redundancia. Dijimos que el primer órgano de administración tiene que estar designado y todo lo relacionado con la organización de los órganos puede estar o no puede estar. Puede estar en el estatuto, puede hacerse a través de un reglamento. Bueno, hay completa libertad. Cuando hablamos de organización de los órganos, estamos poniendo de relieve el carácter organizativo que tiene el contrato de sociedad. También me dice el artículo 11 la distribución de las pérdidas y de las ganancias. Si yo no establezco nada, van a ser proporcionales al aporte. Yo podría establecer menos, decir una persona que constituyó una sociedad, puso el 50% del capital social y se va a llevar el 70% de las utilidades. ¿Se podría pactar eso? Sí, perfectamente, pues estamos dentro del marco de la autonomía y la voluntad, no hay problema. Lo único que no podría hacer es establecer alguna estipulación nula en los términos del artículo 13. Se los dejo para que ustedes los lean. El artículo 13 me va a decir que está prohibido estipular que alguno de los socios no va a obtener nunca ganancias o alguno de los socios nunca se va a hacer cargo de las pérdidas. Eso en el instrumento constitutivo no puede establecerse, sería una estipulación nula. Nada quita la trampa para sortear esto, que se puede dar, sobre todo en algunos supuestos en donde una persona, sobre todo ustedes seguramente deben haber escuchado todo lo que es el auge del emprendedorismo, etcétera, las inversiones ángeles, las startups, un montón de cuestiones. Puede dar en algunos casos una persona que solo quiere aparecer como socio en una sociedad porque quiere invertir, cobrar su inversión y después irse y dejar que el negocio lo siga manejando el socio que tenía la idea. Este socio es el que pone la plata. Bueno, a lo mejor se puede pactar que durante los 2 primeros años o 3 primeros años de vida de la sociedad, ese socio recupere toda su inversión y después el resto se lo quede el socio minoritario, el socio que hizo menos aporte. Se podría decir no va a ganar tal socio utilidades o no va a soportar las pérdidas de este otro socio. En el contrato constitutivo no, pero nada quita que yo crea o que suscriba un contrato paralelo al contrato constitutivo, lo que se llama un convenio de sindicación de acciones o un convenio parasocietario, en donde sí pueda burlar, entre comillas, o ir más allá de las limitaciones que me establece el artículo 13, sobre todo común en este tipo de cuestiones. Por lo demás, los otros elementos del artículo 11 relacionados con el contenido del instrumento constitutivo son los relacionados con los derechos y obligaciones de los socios, que si no lo establecemos ahí, están establecidos en la ley. Podría estipular algunas cuestiones específicas como qué se va a entender por actividades en competencia, qué no. Si no, no importa, el socio no va a poder realizar actividades en competencia por una obligación de lealtad y de buena fe. Lo que sí va a ser un juez el que determine cuándo estamos hablando de una actividad en competencia y cuándo no. El artículo 10 me exige que dentro del instrumento constitutivo yo establezca una fecha de cierre del ejercicio. Acá sí se tiene que establecer un día, el número, una fecha específica, un día con un mes. La gran mayoría cierran el 31 de diciembre de cada año, pero pueden algunos cerrar, o por lo menos la práctica también enseña que hay algunas sociedades que cierran su ejercicio el 31 de junio, el 30 de junio o el 31 de julio. O cualquier otra fecha que uno quisiera poner, en ese sentido no hay problema, sí tiene que ser específica. ¿Cuál es el sentido del cierre del ejercicio? Bueno, durante un ejercicio es donde se van a controlar. El ejercicio me va a servir como unidad de medida para controlar estados contables de la sociedad, la gestión de los administradores, la designación de los administradores, que por ejemplo lo voy a tener que estar renovando cada determinado número de ejercicios, etcétera, etcétera. Para eso me sirve la medida del ejercicio. Y el último concepto que nos queda
antes de entrar en el trámite del instrumento constitutivo, es lo relacionado con la affectio societatis. La affectio societatis como tal, si leemos de nuevo el artículo 11, van a ver que en ningún caso se habla de affectio societatis como elemento del instrumento constitutivo. ¿Qué es la affectio societatis? Ni se nos dice, es la predisposición de los integrantes de la sociedad para actuar en forma coordinada. Otros autores nos dicen, la affectio societatis es la voluntad de colaboración activa que es jurídicamente relevante. Voluntad de colaborar en el desarrollo de la sociedad. No está regulada expresamente en la ley, está implícito en algunos artículos, el artículo 100, el artículo 94, etc. El hecho de que un socio no tenga ganas de participar en la vida de la sociedad, no tenga, como dice Nissen, una intención de actuar en forma coordinada con el resto de los socios en el funcionamiento de la sociedad, no quita que esa persona siga siendo socio, ¿no? Y no porque existe esta falta de ganas, entre comillas, de participar en el funcionamiento de la sociedad, eso no implica que la sociedad entre en una causal de disolución. Solo vamos a estar ante un supuesto de disolución de la sociedad cuando, a raíz de esa falta de predisposición, a raíz de esa falta de voluntad, la sociedad no pueda funcionar. La affectio societatis es la voluntad de colaborar activamente en el funcionamiento de la sociedad, la predisposición de los integrantes de la sociedad para actuar en forma coordinada. Nada más que eso. No es un elemento específico. Yo soy socio de la sociedad desde el momento en que soy socio de la sociedad, independientemente si me gusta, si no me gusta. A lo mejor recibí la participación societaria como una herencia, no me interesa y voy una vez al año a cobrar las utilidades, o me interesa involucrarme en el gobierno de la sociedad o en la administración de la sociedad, o no me interesa. Nadie me puede obligar a que me interese, a que tenga affectio societatis. Eso es importante tener en cuenta. Hasta acá vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos con lo que es el trámite constitutivo de una sociedad.